Pues bueno, damos inicio a esta serie que va a ser de 3 viernes. Este es el primer viernes. Recuerden que el último viernes cerraremos con nuestra noche de adoración, nuestra noche de Generación TN. Y el episodio de este viernes está titulado como Todos estamos heridos. Y quiero comentarte esto e iniciando con esto de todos estamos heridos porque a veces evitamos mostrar eso. A veces mostramos una apariencia de fortaleza, una apariencia de dureza, una apariencia de religiosidad, de perfección, de nada pasa, estoy bien. Y eso realmente es una barrera que demuestra lo que en algún momento dañó el corazón. Eh, el hecho de querer mostrar una vida perfecta no es sinónimo de estabilidad. El hecho de mostrar una vida perfecta realmente es sinónimo de heridas y de dolor que nos lleva a poner barrera a nuestro alrededor. Y por eso el episodio está titulado como Todos estamos heridos, porque todos estamos heridos sin excepción. Aquí no es unos sí, unos no, y lo vamos a ir viendo más adelante. Y quiero iniciar hablando de esto porque la sanidad es vital para nuestras vidas. Alguna vez oímos que si en alguna ocasión tú llegas a escuchar a una persona que te dice estoy totalmente sano, huye de ese lugar porque realmente no es así. Y sabes, el anhelo de Dios es que nosotros podamos vivir en una sanidad continua, buscando sanar aquellas áreas de nuestro corazón. Y el perdón es un antídoto tan maravilloso para poder alcanzar una sanidad en nuestra alma. Si bien las heridas que se generan en nuestro corazón es porque alguien nos hizo daño, y porque alguien nos hizo daño nos hizo tener una falta de perdón, un resentimiento, un rencor, una molestia, una irritabilidad, el orgullo, pero tiene su raíz en la falta de perdón. Y sabes, la palabra de Dios habla, esto quiero compartírtelo como de forma breve. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si te das cuenta, este versículo es leerlo totalmente al revés. Si tu alma está bien, entonces prosperarás en todas las demás cosas. Si en el alma está nuestras emociones, el alma eres tú, el alma soy yo, el alma es la que se lastima, la que se hiere. Entonces, quiero en este momento iniciar haciéndote un test, digamos, para que podamos detectar. Un test espiritual. Un test espiritual, para que podamos detectar. Te voy a hacer unas preguntas. No es necesario que tal vez pronuncies audiblemente sí, 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 no, si lo quieres hacer adelante, pero que en tu corazón medites. Eso es lo importante respecto a estas preguntas, ¿ok? Vamos. ¿Has sentido tristeza cuando alguien te falla? Sí. ¿Has sentido desánimo cuando las cosas no salen bien? ¿Te has desilusionado de alguien que te prometió y no te cumplió? ¿Te cuesta perdonar? ¿Recuerdas más lo malo que lo bueno? ¿Estás a la defensiva con las personas que te rodean? ¿Te irritas con facilidad? ¿Resalto más los defectos que las virtudes de una persona? ¿Soy exigente con los demás? ¿Tengo miedo a algo? ¿Soy perfeccionista? ¿Perdono pero no olvido? Bueno, yo sé que en alguna de estas preguntas hubo un sí. Y esa es la evidencia de que hay algo en tu corazón que necesita ser sanado y que necesita mostrarse para poder perdonar. ¿Sabes? En alguna etapa de nuestra vida vamos a observar que necesitamos perdonar a alguien que nos lastimó. A través del tiempo hemos tratado de opacar una de las palabras más relevantes que la Biblia nos menciona. Dicha palabra es la causante de todo el mal de las heridas de nuestro corazón. Esa palabra se llama ni más ni menos pecado. Vuelvo a decirlo. Esa palabra se llama pecado. Para muchos, tiempos antiguos, el pecado, a causa del dolor que ocasionaba, hacía que
generaran actitudes de remendar, digamos, a través de una conciencia de condenación para lograr quitárselo. Otros lo evadían. Otros, a causa de su libertinaje, lo etiquetaron como religiosidad. Eso es religioso. Y en la actualidad, poco a poco, están queriendo desaparecerla del vocabulario de las personas. La definición de pecado, digamos, para poderla lograr entender de una forma más digerible, es cuando una persona basa su conducta de vida creyendo que a lo bueno, incluso a lo bueno lo llama a malo y a lo malo lo llama bueno. Es decir, es ir en contra de todo aquello que transgrede la verdad de Dios. En pocas palabras, es rechazar a Dios con nuestras decisiones. Y ¿sabes? La causa de nuestras heridas es porque vivimos, digamos, pecando, porque somos pecadores y necesitamos aceptar que somos pecadores, que necesitamos ayuda. Lo hablábamos en el anterior mensaje de que todos somos pecadores sin excepción. Esto no nos da libertad o una cartilla de libertinaje para poder hacer lo que querramos. Pablo lo decía, no se basten de la libertad que han obtenido en Jesús para hacer lo que ustedes quieren y deseen, ¿no? Entonces entendemos que vivimos en situaciones difíciles y que somos pecadores y que vamos a trascender a actuar en cosas que a veces no van a agradar a Dios, pero como hijos de Dios ahora tenemos una conciencia que nos ayuda a esforzarnos cada día para agradarle a Él. Entonces, el pecado que en nosotros habita nos lleva a hacer cosas que no queremos. Pablo decía, las cosas que no quiero, esas termino haciendo. Y es porque hay un alma que necesita ser sanada, que necesita incluso perdonarse a uno mismo, perdonar a alguien, ¿no? Entonces, esto nos lleva a entender cómo el ser humano tiene esta situación de pecado. Y justamente hace como 2 domingos tocaste una frase creo que es muy relevante para la vida de mi esposo y también para la mía, y es de un autor que se llama Henry Cloud, que dice que nosotros cuando llegamos a Dios, llegamos siendo pecadores, pero recibimos a Cristo y luego pasamos toda una vida queriendo ser perfectos, ¿me entiendes? Mostrar que no somos Entonces, pecadores. yo me pongo a pensar mucho en esta generación y si bien este mensaje quizás tú sientas que porque eres joven no es para ti, créeme que es para ti, porque hay veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pensamos que por ir a la iglesia estamos bien espiritualmente o nuestra condición está sana y saludable. Pero cuando nos ponemos a analizar nuestro entorno, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿Cómo es tu relación con la gente que te rodea quizás en la universidad? ¿En tu trabajo cómo eres? ¿Eres una persona íntegra? ¿Eres una persona que continuamente te estás comparando con alguien más? ¿Eres una persona que de pronto menosprecias tus capacidades y pones en alto las capacidades de una persona más y te menosprecias el propósito que Dios tiene en tu vida? Entonces, si te das cuenta, la realidad de todo este mensaje no tiene que ver con la persona que está al lado de ti, tiene que ver con tu condición, tiene que ver con mi condición. Y esa condición es una condición pecaminosa. Si bien tú y yo, que somos hijos de Dios, no somos esclavos del pecado, pero aún así luchamos con esto que se llama carne. Y si tú no eres consciente, tu carne te está dominando, tus decisiones, tus emociones, tu corazón, tu conducta, absolutamente todo. El pecado nos rige. Y tenemos que empezar a ser conscientes porque esta palabra está dejando de ser popular en las iglesias, está dejando de ser populares en las redes sociales. Hoy en día se habla de mucha motivación y gloria a Dios que podamos tener un mensaje que te motive, pero el mensaje que te motive va a tener tus emociones aquí. Pero cuando venga un problema, tus emociones van a estar abajo. En cambio, si tú conoces realmente tu naturaleza, vas a saber que continuamente vas a tener que estar doblegando tu carne, buscando de Dios, buscando de su palabra, buscando de su voluntad, buscando obedecer para que tú puedas vencer con todo lo que se presenta en este mundo. La realidad de todo es que las cosas que tú ves siempre afuera nunca se van a solucionar hasta que tú comiences adentro de tu corazón. Entonces,
Hay un versículo que lo voy a leer rapidito que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 5 que dice: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. ¡Wow! O sea, ahí podemos ver la condición del hombre. Por eso Dios en su plan perfecto envió a Jesús. Pero envió a Jesús por una redención de pecado, mi amor. Eso que dijiste por una redención de pecado me hace notar cómo Dios desde un origen entendía lo que íbamos a padecer, pero nos proveyó de un perdón desde el inicio, porque sabía que íbamos a vivir de una vida imperfecta. Y sabes, el hecho de que, como bien dijiste, seamos cristianos no nos exenta de buscar una sanidad o de buscar ayuda. Reitero, a veces nos creemos mejores que otros, y al venir a Jesús decimos, pues yo estoy perfecto, o incluso estoy sirviendo en la iglesia, o tengo un liderazgo, o soy pastor, o el ministerio que sea. Y no, tenemos que ser vulnerables, y si yo me pongo vulnerable delante de ustedes, yo tengo todavía áreas donde necesito la ayuda de Dios, la gracia de Dios, para aprender a solucionar las emociones en mi corazón cuando hay un conflicto, un enojo. Por ejemplo, con mi esposa, cuando de repente hay un enojo, ¿cómo yo soluciono esto? Porque necesita mi alma estar bien, necesito que Dios empiece a obrar en mi corazón para que yo pueda caminar en sanidad, para que yo pueda caminar en cumplir mi propósito, para que yo pueda caminar en ayudarla, etc. Todos necesitamos, sin excepción, la ayuda de Dios. Entonces, porque el no reconocer nuestra condición de pecado nos ciega a mirar lo heridos y lastimados que estamos por dentro, lo cual nula la posibilidad de ser sanados. Por cuanto todos venimos de una condición de maldad, todos hemos sido lastimados por alguien más, y por consecuencia lastimaremos a otras personas, ya que de lo que uno tiene, eso va a dar. Y lo veíamos en la ocasión anterior. Todos venimos de diferentes historias disfuncionales. Aquel que diga yo vengo de una familia perfecta, no. Todos venimos de familias disfuncionales, todos. Y todos caminamos en esta vida con un trasfondo de vivencias que nos marcaron con dolor y que nos llevaron a repetir el mismo patrón. No por algo dice que lo que tú juzgas, en eso te conviertes. Y experimentamos las consecuencias de nuestro pecado. En Eclesiastés, acompáñame a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, vuelvo a decirlo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, nos dice algo bien interesante. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Incluso hay algo que Juan en el Nuevo Testamento dice, que aquel que dice que no tiene pecado está mintiendo. No seamos mentirosos, ¿no? Entonces, todos tenemos errores. Entonces, no existe en la tierra ninguna persona que no tenga pecado, ¿no? Quiero dar un ejemplo, mi amor, algo práctico para que tú te puedas como que sentir identificados. A mí me pasaba cuando me casé con mi esposo, que ya vamos a cumplir 2 años en un mes. Pero a mí me pasaba que, sobre todo el primer año de matrimonio, sí se me hizo difícil. No voy a negar que no se me hizo difícil. ¿Cómo estoy ahorita? Sí se me hizo difícil porque todavía tenía situaciones no resueltas en mi corazón. Heridas del pasado, de mi crecimiento, de mi adolescencia. Y me pasaba que quizás mi esposo me decía algo. Y me lo decía en plan bien, para aconsejarme o guiarme en algo. Pero la forma en la que yo veía ese consejo no era de una forma sana. Pensaba que de pronto él, no sé, me quería controlar, o pensaba que de pronto él quería algo que no estuviera bien para mí, y mi forma de reaccionar en responderle no era la correcta. Entonces me empezó a frustrar, y entendí que hasta que yo no viajara, hiciera un viaje con el Señor de sanidad a través de mi intimidad con Dios, siempre iba a tomar lo que Él hiciera de una manera negativa hacia mí. Entonces eso, ¿verdad?, nos llevó a meternos con Dios y decir, ok, Señor, ¿por qué yo reacciono así? Entonces uno ya empieza a conectar y dice, primero es mi pecado, porque mi pecado me hace reaccionar de esa manera. No es lo que Él haga,
es lo que yo estoy viendo por mis heridas y por mi yo herido y por el pecado que yo cargo. Si él hace algo que probablemente no esté correcto, yo no tengo el control de él. Yo no tengo el control de él, no tengo control de su conducta, no tengo control de su voluntad, pero yo decido qué voy a dejar que me hiera o no. Yo decido cómo voy a solucionar con el pecado de esa persona que de pronto llega a mi vida y me lastima. Entonces hay cosas que se encienden dentro de nosotros, pero no es por la persona, es por la condición de nuestro corazón y la forma de ver las cosas. Y hoy en día, ¿verdad? Todo es diferente porque aprendimos a ver las cosas y entender que Él no es, soy yo. Y yo no puedo estar continuamente, ay, Quique me dijo esto, ay, Quique esto, y mi condición es porque Quique, no. Eres tú, es tu corazón, es tu pecado, son tus heridas, son tus reacciones por las vivencias que tú tuviste en algún momento, que tienes que comenzar a sanar con Dios por medio del perdón, a sanar tus heridas por medio de la palabra de Dios y demás, para que tu forma de ver las cosas cambien y tus reacciones sean completamente diferentes. Otra cosa, por ejemplo, rapidito. Cuando uno llega a la iglesia, ¿usted alguna vez ha escuchado o ha dicho esta frase? Ah, no, es que me hirieron en la iglesia. Ah, no, que fulano de tal me dijo que me sentara en la otra silla. Ay, no, que te ofendes, te enojas, o probablemente una persona que tú querías en la iglesia no te saludó, no te llamó cuando tú estabas enferma o enfermo. Y va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero capaz que esa gente lo está haciendo normal y no se está dando cuenta. Pero como tú estás herida, todo lo que hagan alrededor tuyo te duele, te molesta y saca esa parte herida que tú cargas dentro. El pecado que tú traes fuera, que llegas a la iglesia ya con pecado, se enciende aquí dentro. ¿Por qué? Porque estás relacionándote con gente herida igual que tú. Entonces, tenemos que ser responsables nosotros de cambiar. Yo no puedo ser responsable de lo que alguien me haga, ¿verdad? Porque es la voluntad y es la vida de la persona. Pero yo sí soy responsable de tomar lo que me sucedió, llevarlo a Dios, sanarlo y cambiar mi destino. Yo soy la responsable. Yo no puedo andar por la vida culpando a nadie. Tú no puedes andar por la vida culpando a todo el mundo por lo que te pasó. Una forma muy saludable de poner límites es reconocer lo que te hicieron, pero presentar eso delante de Dios y tomar responsabilidad y decir, yo entiendo que me hicieron esto, pero yo necesito, Señor, que tú me cambies mi destino. Yo necesito perdonar y necesito seguir adelante con una mente renovada y con un corazón saludable. Es nuestra responsabilidad. En nuestro matrimonio, perdón, mi amor, estoy hablando mucho. En nuestro matrimonio fue igual. Decir, ok, sí, yo viví quizás un abandono en la parte paternal, de pronto mi esposo no se creció con su papá y nos tocó decir, Señor, tú eres nuestro papá. Yo no tuve el control de las decisiones de mi papá, pero yo sí tengo el control como esposa y como hija tuya de cambiar mi corazón para cumplir con lo que tú me has mandado a hacer. Ya no digo más nada. Los eventos no resueltos traen a nuestro presente reacciones que no solucionamos. Y si bien ahorita lo que comenta mi esposa lo vamos a tocar en un punto que tiene que ver también con la parte de la ofensa, quiero entonces que me puedas acompañar a que podamos ver tres aspectos, que compartiremos algunos, ¿no? Pero estos tres aspectos consideramos que son importantes, es decir, los pecados en formas de heridas que nos impiden perdonar libremente. Lo voy a volver a decir, porque aparte de que me trabé, aparte quiero que lo podamos entender mejor. Es decir, los pecados en formas de heridas que nos impiden perdonar libremente. Por eso quiero que me puedas acompañar a la historia de Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Va a estar muy largo, pero mientras voy a ir hablándote, quiero que tú observes como en un espejo tu propia vida a través de esta historia, para que puedas analizar, si bien el área doliente del alma, de la falta de perdón en el corazón de alguien, pero que puedas saber que ese alguien le puedes poner tu nombre si te identificas con esta historia. Y dice lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús.
El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Tráiganle el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor, escuche, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Escuchen, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Indignado, se negó totalmente a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó: fíjate cuántos años te he estado sirviendo sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, ni siquiera ese hijo tuyo, y que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en honor de él un ternero y el más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Quiero decirte algo. Y antes de iniciar estos puntos, cuando uno vive en falta de perdón, no puede ver la bondad en algo, no puede ver la bondad en algo, no puede ver la bondad en alguien. Entonces, quiero que veamos estos 3 puntos. El primer punto que vamos a hablar como falta de perdón es la ofensa. Vuelvo a decirlo, la ofensa. Y en esto de la ofensa, Lucas capítulo 5 del versículo 25 al 29, vemos claramente cómo hay una ofensa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le pregunté qué estaba pasando, ¿no? Estábamos viendo esto. Y aquí viene algo interesante en el versículo 28 y 29. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Escucha muy bien, la ofensa la provoca uno mismo. La expectativa que tú tengas de algo, de alguien, sea real, sea irreal, sea inalcanzable, pero a fin de cuentas una expectativa que tú tengas en alguien va a generar en tu corazón ofensa. Cuando uno genera expectativa en las personas, siempre será lastimado. Es decir, la medida de mi expectativa es la medida de la ofensa que tendré en mi corazón.
Este sentir y actitud nos llevará a una vida con falta de perdón. Escucha muy bien esto. Él se había ofendido porque había generado una expectativa. ¿Y cuál era la expectativa? Papá, yo he trabajado contigo, no te he desobedecido y tú deberías de hacer esto por mí. Tú deberías de matar ese cabrito y dármelo a mí para que festeje con mis amigos. En pocas palabras, cada vez que nosotros generamos expectativas en una persona, y vengo a decirte que pueden ser expectativas buenas, o que pueden ser expectativas irreales, o pueden ser expectativas malas, pero a fin de cuentas, el ser humano fue diseñado para fallarte. El ser humano no tiene la capacidad para suplir todo lo que tú necesitas, solamente Dios. Pero hemos crecido bajo una mentalidad creyendo que el ser humano, o porque ya es cristiano o cristiana, entonces tiene que ser perfecto, perfecta, y lo que sale de él, o porque es un pastor, o porque es un líder, tiene que ser intachable y todo, ningún error. Pero vengo a decirte que todo ser humano no tiene la capacidad de una perfección. Por tanto, en algún momento te va a fallar, o en algún área te va a desilusionar. Y eso quiero transmitirte. La medida de la expectativa que tú tengas de alguien va a ser la medida de ofensa que habrá en tu corazón. ¿Sabes? A veces nosotros decimos, pero él fue el que me hizo daño, fue ella la que me hizo daño, me habló mal así, me dijo esto, me lastimó con sus palabras. Pero vengo a decirte que en ese conflicto el que tuvo el problema fuiste tú. ¿Por qué? Porque pusiste expectativa de esa persona. Y es por eso que se genera en ti una falta de perdón hacia esa persona, o incluso hacia el cuerpo de Dios y hacia la iglesia. Decimos, yo no quiero nada del sistema de la iglesia, pero sí quiero estar con Dios. Y es porque venimos lastimados de algún lugar o de una persona que humanamente lo iba a hacer, o iba a fallar, o se iba a equivocar. Y ¿sabes? Generamos una tendencia a decir, el sistema no, Dios sí. Y claro, pero esa expectativa tiene una motivación de dolor y de tristeza y de falta de perdón. Es por eso que cuando una expectativa es bien enfocada, es decir, cuando sabemos que toda persona al estar herida va a herir a otros, y cuando digo herida es que yo tengo heridas, mi esposa tiene heridas, vamos sanando, vamos creciendo, y tú que me estás viendo, tienes heridas, sanarás, pero unos años habrán otras cosas que vas a tener que sanar. Pero aquí la situación es entender que vamos progresando, ¿ok? Pero quiero decirte que cuando nuestra expectativa es bien enfocada, es decir, cuando sabemos que toda persona herida va a herir a otros, entonces dejaremos de luchar con un estereotipo de perfección, dejando de demandar de los demás y aceptándolos como son. Nuestra forma de ver las ofensas cambian cuando continuamente defendemos a Dios, cuando continuamente ofendemos a Dios. Y es que Dios no tiene expectativa de nosotros, ¿sabías eso? No es de que Dios ya pecaste y dijo, ay, ya pecó mi hijo, ahora, híjole, no lo esperaba. Él no tiene expectativa, Él no se ofende, porque si se ofendiera entonces sería un ser enfermo que no tiene la capacidad de perdonar. Pero cuando Dios es un ser sano, tiene la capacidad de perdonar, por eso nos acepta como está, pero nos ama tanto que no nos deja como estamos. Así es. Y qué maravilloso entonces es entender que esto nos llevará, en vez de poner barreras pagando mal por mal, a construir puentes de amor, ya que aceptaremos a las personas como son, y ese amor que demos también nos ayudará a sanar a nosotros mismos. Y dejaremos de usar frases indolentes dentro de la iglesia. Vengo a decirte algo, porque la ofensa de personas que no han sanado esas áreas, que a futuro van a tener que sanar otras, pero esas áreas en específico llegan a quererse, me necesito conectar con Dios para decirte, te amo en el amor de Cristo. A veces son las palabras más indolentes que usamos por estereotipos falsos. Y no mostramos un amor genuino hacia los demás aceptándolos como estamos.
Y usamos Dios te bendiga, ¿no? Cuando alguien te dice algo, que Dios le bendiga, ¿no? Y que el diablo lo persiga, ¿no? Sería hasta mejor ser sinceros aun cuando uno esté errado en decir esas cosas, pero a veces vivimos en una religiosidad y en una apariencia donde usamos palabras tan indolentes como te amo en el amor de Cristo. Como que si necesitáramos conectarnos con Dios para una vez ya. Y sí, es entendible, necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón que nos sana para poder nosotros en esa sanidad amar a los demás, por supuesto. Pero no lo entendemos realmente ese proceso, realmente es un concepto, pero no lo vivimos y usamos esas frases que en vez de nosotros acercarnos y aceptar a los demás, los terminamos rechazando y alejando de nuestra vida. Entonces, la expectativa que tú tengas de alguien será la ofensa que tú generarás, no la otra persona. Posiblemente la otra persona sí te desilusionó e hizo las cosas incorrectamente, pero el del error fuiste tú, porque tú generaste una expectativa. Ahora, no quiero decir que entonces vas a vivir diciendo, pues no voy a tener una expectativa de nadie, porque todos son imperfectos y nadie me va a ayudar. Y no. La expectativa es decir, todos están heridos y en algún momento me van a herir. Y los voy a amar. No voy a poner una barrera. Así vienen y así los acepto, porque así soy yo y posiblemente yo también voy a equivocar con alguien. Entonces, necesitamos romper este falso estereotipo porque nos ayudará a caminar de una forma saludable. Y el punto número 2 es el rechazo. Y en la misma historia del hijo pródigo, en Lucas capítulo 1, versículo 28, narra la reacción que tuvo el hermano mayor cuando el padre le estaba celebrando al hijo menor que había vuelto. Y dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar, y así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. La falta de perdón lo llevó a sentirse rechazado y a rechazar a su hermano. Si llevamos esta historia aquí mismo a la actualidad, podemos analizarnos y ver cómo estamos actuando en este momento. Si no sabemos realmente perdonar genuinamente, sin poner expectativas en las personas porque nos van a fallar hoy, nos van a fallar mañana, nos va a fallar la misma persona después de habernos pedido 10 veces perdón, nos van a fallar. Y el hecho de entender que Dios necesita una iglesia saludable, no perfecta, pero sí saludable, es entender que tenemos que lidiar con la condición de nuestro corazón. Porque la única forma de haber visto el hermano mayor, el regreso del hermano menor, era alegrarse. Era decir, wow, volvió después de haber malgastado todo. ¿Y qué hacemos? Uy, volvió el hermanito, cayó en pecado. Uy, me lastimó, mira, otra vez lo mismo. Este cabezón no cambia más. Dios ni siquiera tiene un propósito. Uy, mira su pasado, es demasiado grande y mira ahorita está sirviendo a Dios, está cantando la alabanza. Mira, mírate tú. Me tengo que mirar yo, es la única manera de poder sanar. Quitarnos la viga de nuestros ojos. Hey, Jesús, el valor de la sangre de Cristo vale igual para ti y para mí, sin importar tu pecado. Amén. Sin importar tu pecado. Y sabes que Dios nunca va a buscar tu perfección, Dios va a buscar tu progreso. Siempre Dios va a buscar nuestro progreso. Tenemos que madurar. Si eres joven, te digo algo de corazón. El rechazo te está llevando a que tú no cumplas el propósito de Dios. El rechazo te está alejando de tu familia. El rechazo hace que tú no vivas en plenitud. El rechazo hace que tú no te relaciones con la gente que más te ama, porque el diablo es tan sutil que si tú no sabes lidiar con esos sentimientos, poco a poco te va a sacar de los caminos de Dios si tú no tienes la madurez de ver las cosas como son, con los pies en la tierra. Esto no se trata, como dice mi esposo, de fingir una religiosidad falsa, de decir, ay, me hirió, Dios te bendiga, hermano.
El día de mañana Dios va a tratar con tu corazón y va sangrando encima de gente inocente porque no te hace responsable de las heridas que tú tienes en tu corazón. Tenemos que sanar, tenemos que sanar, es nuestra responsabilidad. Si no lidiamos como el hermano mayor con una ofensa, porque él estaba en la casa del Padre, él estaba sirviendo en la casa del Padre, pero se sentía lejos del corazón del Padre. Podía fingir de pronto la mejor espiritualidad, pero por dentro sangrando, porque el Padre nunca lo felicitó, le dijo, lo estás haciendo bien, hijo. Nunca esperes que la gente te aplauda, más bien enfócate en que Dios esté orgulloso de tu obediencia. No hagas nunca las cosas para que alguien resalte lo que tú haces, porque pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo. Y eso que tú esperas, esa gratificación de la gente y no la tienes. Y por eso despierta en ti este rechazo. Porque tu pecado te hace sentir así. Y qué hermoso que la sangre de Cristo nos limpia. Pero tenemos que ir a buscar esa sangre. Tenemos que activar esa sangre en nuestras vidas, en la intimidad con Dios. Si somos jóvenes que realmente no buscamos de Dios, genuinamente, de corazón, en casa, no por obligación de nuestros padres, no por la fe de nuestros abuelos. Necesitamos vivir a Cristo genuinamente en nuestras vidas, porque el Evangelio es realmente lo que transforma nuestras vidas. El Evangelio no siempre es para la persona inconversa. El Evangelio es para un creyente, porque el Evangelio se tiene que vivir todos los días, las nuevas noticias de Cristo, que Él murió y su sangre nos limpia. Dejemos de vivir ofendidos, dejemos de vivir rechazados. Dile a Dios, Señor, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Dile la verdad, no te escondas. Si tienes enojo con alguien, reconoce que tienes enojo con alguien, pero deja de esconderte en un yo falso. Porque si tú no expones tu yo verdadero delante de Dios, jamás vas a sanar. Jamás vas a sanar. Dios te conoce. Me gustó lo que decías, mi amor, del hecho de que yo no le ofendo a Dios. Ahorita Dios sabe que probablemente salga de aquí y tenga alguna lucha en mi mente. Dios ya lo sabe. Pero ¿sabes qué? Él espera que tú te acerques a hablarle, a contarle, a confesarle, a involucrarlo en todas tus cosas. El rechazo muchas veces te lleva a vivir una vida con falta de plenitud en Cristo. El rechazo te jala que tú no veas tu propósito. Si eres joven, de parte de mi esposo, de parte de los chicos que estamos aquí, sobre todo de parte del corazón de Dios, sacúdete, sacúdete. Yo sé que capaz que ahorita te duele y yo no te puedo decir, hey, yo soy empática contigo porque probablemente no tengo ni idea del dolor que estás viviendo en este momento. Pero te puedo decir que el Espíritu Santo sí sabe. Sí. Levántate, no importa si te caíste en esta cuarentena, no importa si la pandemia te alejó, si caíste en pecado en tu casa, en la pornografía, porque ya no ibas a la iglesia, porque todo el tiempo estabas metido en un teléfono, no importa, sacúdete porque la sangre de Cristo te quiere limpiar. La sangre de Cristo te quiere sacar de ese rechazo, esa condenación, esa culpa, esa falta de perdón. Si tienes que perdonar, ya, toma responsabilidad. Deja que el pecado es de esa persona, pero tú toma responsabilidad por lo que te causó ese pecado a ti. Pero no dejes que el diablo te robe lo hermoso que Dios ha trazado para ti. No sé qué puedas estar pasando ahorita. Quizás te metiste en una relación digital, de pronto te metiste en una relación amorosa que duró de pronto 2 meses, te sentiste de pronto usada porque te ilusionó, porque te dijo cosas bonitas y jamás sostuvo lo que dijo en acción. Y sientes que de pronto ya no hay futuro para ti. Levántate, levántate porque las promesas de Dios siguen vigentes para ti aún en medio de tu horror. Cuando tú te reconectas con Dios, ¿sabes lo que sucede? Dios acelera los tiempos. Dios acelera los tiempos porque en Él no hay nada perdido. Pudiste haber estado 5 meses completamente desconectada, sin propósito,
Pero basta un segundo que te conectes para que Dios comience a activar todo de nuevo en tu vida. Así que Dios te ama de todo corazón y levántate. Qué hermoso es saber la fidelidad de Dios. Cuando entendemos su fidelidad y su permanencia a pesar de nosotros, aprenderemos también a su vez a amarnos a nosotros a pesar de nosotros. Y esto te lo digo porque nosotros nos proyectamos en los demás de las carencias que hay en nuestro corazón. Y si yo siento un rechazo por Dios por mis fallas, empiezo yo a mí mismo a rechazarme. Y por cuanto yo me rechazo a mí, empiezo a rechazar a los demás. No por algo dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 3 pasos: amar a Dios, amarte a ti para poder amar a los demás. Porque cuando empiezas a entender que Dios te acepta como estás, pero te ama tanto que no te deja como estás, entonces empezarás también tú a vivir en una comunión contigo para poderte ayudar a salir cada día y a sanar. Y esos ojos con los que te mira Dios y con los que te estás mirando a través de Dios ayudará a ver a los demás. Entender que somos pecadores y que hay una gracia bendita que nos ha alcanzado a través de la sangre de Cristo para saber que somos aceptos, que somos amados, que somos llevados por un camino para seguir creciendo. Así es. Y bueno, el tercer punto que queremos compartir contigo es acerca del orgullo. Otra de las causas por las cuales la falta de perdón se genera en el corazón del hombre. Dice Lucas capítulo 15, versículo 30. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. El orgullo nos lleva a resaltar más las fallas de la otra persona. Ouch. ¿Esto qué quiere decirnos? Nos ciega de vernos a nosotros para poder sanar, y nos llega a señalar a los demás por su culpa. Realmente el orgullo es una de las raíces que se cree que hubo en el origen en Lucifer, llamado Satanás. El quererse sentir mejor que Dios, o más grande que Dios. ¿Sabes? Cuando en tu corazón hay orgullo, entonces estás diciéndole a la persona, soy mejor, soy una persona perfecta. En pocas palabras, te estás poniendo en una posición de Dios. Y sabes, no eres Dios, eres un ser humano con errores, con defectos. Aquí el hermano mayor empezó a resaltar las fallas de su hermano menor. Que se metió con prostitutas, que despilfarró el dinero, lo que sea, pero resaltó más sus fallas al ver su corazón también humano. Y sabes, siempre vemos esta historia enfocada al hijo pródigo que nos toca tanto el corazón y decimos, wow, cómo se reconcilió y vino. Pero no nos damos cuenta que no todos en la historia a veces somos el hijo menor, a veces somos el hijo mayor. Y que cuando viene alguien a la iglesia, nuestro orgullo o nuestra soberbia hace siempre resaltar el error de los demás. Ah, ¿ya viste ese hermano? Oye, ¿cómo está, no? ¿Ya viste cómo se está fallando, está haciendo esto y aquello? Y no te das cuenta realmente del orgulloso que estás siendo en tu corazón. Y eso habla de una falta de perdón. Ahora necesitamos, a través de estos 3 aspectos que hemos hablado, la ofensa, el rechazo, el orgullo, autoanalizarnos. Al inicio hicimos un test para que nos diéramos cuenta que todos venimos heridos, y por eso este episodio, capítulo 1, está titulado Todos estamos heridos. Si hay alguien ahí en tu casa, voltea a verla y obsérvala. Y posiblemente no está viendo la misma transmisión que tú. Está tal vez en la cocina, está haciendo algo, y tal vez te enojaste con esa persona hace unos minutos, ayer. Vela y entiende que su corazón está herido
como el tuyo, como el de toda una humanidad. Acéptala, ámala. Y Dios empezará a obrar de una forma muy especial en el círculo de tu casa, en el ambiente y en la atmósfera de tu hogar. ¿Sabes? Con los mismos ojos con que te mira Dios, a pesar de ti, así mira a otros a pesar de ellos. Hoy queremos, a través de este primer episodio, que tú hagas una introspectiva y que en esta semana puedas tú ir de forma intencional y de forma consciente, detectando los momentos en que te ofendes, los momentos en que rechazas y los momentos en que el orgullo te hace ver los errores más de otros que los tuyos. Cuando los detectes, en ese instante, entrégaselos a Dios. Y en ese instante, acepta a la persona como está. Hubo un problema, tuvo la culpa la otra persona. Está bien, ámala. Ámala. Hay un proceso para todos. Y tus palabras de querer forzar que la otra persona cambie no van a ayudar, porque el crecimiento no lo das tú, lo da Dios. Así que descansa en la obra que Él hace y deja más bien que Dios trabaje en ti. En vez de mirar allá, mira en ti. Y sabes, empezará Dios a ir sanando tu corazón a través del perdón. ¿Y cómo es esto? Ahora es momento en que tú puedas orar a Dios en este momento y decirle: Señor, perdóname, porque he sido una persona que me ha ofendido con facilidad de todas las cosas. Porque he puesto a las personas antes que a ti y no he entendido que mi suficiencia viene de ti. Perdóname porque he rechazado a las otras personas. Perdóname porque he resaltado malos errores de otras personas. Perdóname por esto. Y ahora empieza a perdonar a esas personas que en algún momento hablaron mal de ti, te rechazaron a ti y también resaltaron más los errores tuyos. Y es que es una realidad. Lo que juzgamos, en eso nos convertimos. Y posiblemente en alguna etapa de tu vida, en la niñez, en alguien tú estabas poniendo tanto que supliera alguna necesidad en tu corazón. Tal vez tu papá. Anhelabas que tu papá lo que te prometía lo cumpliera y no cumplía. Y aunque parecieran juegos tan absurdos y tan bondadosos, pero el hecho de no cumplir te lastimó. O aquella persona que tanto amas te prometió algo y no lo cumplió y te lastimó. O aquel liderazgo que prometió algo y no lo cumplió te lastimó y generó una ofensa muy grande. Hoy, si bien perdónalos, porque son personas heridas, porque en ellos habita pecado, pero también en ti habita pecado. Por tanto, también empieza tú a pedir perdón a Dios y a perdonarte a ti mismo, porque seguramente lo que tú juzgaste lo empezaste a reproducir en otras personas. Créeme, Dios empezará en este momento a sanar tu corazón. Vamos a orar en este instante. Papá, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos has enseñado la importancia, Señor, de ir sanando a través del perdón. Tu palabra, papá, habla que la medida en que nuestra alma vaya creciendo, evolucionando, sanando, podemos ir prosperando en todas las demás cosas, Señor, prosperando en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra propia relación contigo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque si bien las expectativas no son malas, Señor, pero cuando esas expectativas se convierten en una demanda que porque no hacen, nos enojamos y nos ofendemos, y cuando esas expectativas se convierten en una idolatría donde ponemos a las personas antes que ti y creemos que esa persona me va a llenar sin entender que nuestra única suficiencia eres tú,
Caemos en un error, papá. Por eso tu palabra dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No habla de que mi esposa, no habla de que mi hermano, no habla de que mi pastor, no habla de que mi papá, no. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi llenura. Y si alguien viene y cumple su promesa, esa persona, lo agradeceré y lo amaré, pero no dependeré emocionalmente de eso. Díselo a Dios, no dependeré, agradeceré, viviré agradecido, pero mi dependencia emocional, espiritual, moral, en todas las áreas, eres tú, Señor, y mi expectativa eres tú. No por algo tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en ti, Señor. Porque hay una situación distorsionada que siempre va a pasar. Ayúdanos a amar a las personas como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a que podamos tener esta verdadera y genuina expectativa, la cual es, todos están heridos y debemos amarlos. Esa tiene que ser una expectativa que nos ayudará a actuar constantemente, amar a los demás. Señor, perdona también nuestro corazón si en algún momento rechazamos a alguien. Incluso nos rechazamos a nosotros mismos. Incluso nos sentimos tal vez en algún momento rechazados por ti. Perdónanos porque tú eres fiel y tú nos amas y tú quieres llevar nuestra vida creciendo. Tu palabra dice que tú cumplirás en terminar la obra que has iniciado en nosotros. Y cuando hablas de terminar la obra, habla de que tú estarás con nosotros durante todo ese tiempo, hasta la perfección, hasta estar contigo cara a cara. Perdona porque a veces en nuestro orgullo resaltamos más el error de los demás y no volteamos a vernos a nosotros mismos, que estamos posiblemente peor. Límpianos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús, papá. Límpianos de estas fallas en nosotros. No nos queremos volver ajenos o insensibles. Yo sé, Padre, que al ir sanando a través del perdón, podemos tener una relación contigo saludable, o mejor, saludable, y también de mejor manera saludable con las demás personas a nuestro alrededor. Así es. Papito, gracias porque no nos pides ser perfectos, pero sí nos pides estar dispuestos para ir creciendo. Papá, descansamos en ti, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Wow. Wow. Qué hermoso tiempo, de verdad que esta palabra, deseamos, como dice la Biblia, no vuelva vacía, sino cumple el propósito. Y es así, así sucederá porque es la palabra de Dios. Gracias, hermosa familia, por acompañarnos en este tiempo.